Hola, ¿qué tal? Hola, profe. ¿Qué tal? A ver, Hola, ¿cómo andan? Muy bien. Calculo que contentos. sí, bien. Em, esperen, espérenme un segundo, contesto un mensaje importante. Bueno, eh, somos 26. Por lógicas razones asumo. A ver, varias preguntas. Primero, ¿cómo vienen con el parcial? Con el estudio. Es mucho, profe. Es como que al ser un solo parcial en todo el cuatrimestre, la carga de estudio es como rendir un final. Sí, es mucho. El tema de hoy no va a entrar. Sé que no les ayuda mucho igual, pero bueno, es algo. Eso por un lado. Por otro lado, va a estar la doctora Muchar, voy a estar yo y va a estar el doctor Kalesman, Mauricio, lo ubican, ¿no? Sí, Eh, No va a ser, a ver, ninguno de los tres somos profesores que tiremos a matar. No es la idea, chicos. No, o sea, no es la idea que nadie se vaya desaprobado. A lo sumo algún recuperatorio, pero para ir a recuperatorio, o sea, no tienen ni que saber el concepto de contrato. O sea, como para que se den una idea de lo que podría mandarlos a un recuperatorio, ¿no? Eh, Acá lo importante es que ustedes, por ejemplo, o sea, si ustedes me preguntan concepto de contrato, bueno, ni hablar, chicos, ni lo digo. Esperen que uso el código como guía. Después tienen clasificación de los contratos. Es un tema que dentro de todo es un tema fácil, ¿sí? No es tan complejo y es súper preguntable. Entonces, como presten la atención al tema de la clasificación, sobre todo las clasificaciones que tienen en el código, ¿sí? Saber distinguir oneroso, gratuito, bilateral, unilateral, tener en cuenta que no tiene nada que ver con la característica propia de la definición de contrato de que es un acto jurídico bilateral, conmutativos y aleatorios, sobre todo una cosa que les doy como consejo de poder dar un ejemplo, ¿no? De que si se les pregunta, a ver, una cosa que también tiene que ser oral es que va a ser más de preguntas quizás de concepto y no tanto de casos, porque no van a tener tampoco, o sea, por más de que sea virtual, van a tener que responder rápido, no se queden una hora, porque si no, por ejemplo, la doctora muchacha va a estar pensando que están leyendo a algún lado. Pero, entonces, va a tener como preguntas más conceptuales que lo hace un poco más llevadero, ¿sí?, al examen oral. Entonces, tengan, por ejemplo, como el tip de si me dicen la definición de la clasificación del contrato oneroso, que tampoco tienen que dar toda la teoría, chicos, porque a la doctora tampoco le gusta, por ejemplo, esto también se los digo, y a mí tampoco, y Mauricio que tampoco, pero no es cuestión de estar hablando un montón, sino de poder contestar los conceptos claramente, concretamente. Acá no tienen que contestar toda la teoría, saber distinguir un contrato oneroso de un contrato gratuito, a lo sumo decirme, bueno, un ejemplo de gratuito es la donación, un ejemplo del oneroso es una compraventa inmueble, ¿sí? O sea, eso los ayuda un montón porque por lo menos yo sé que ustedes entendieron el concepto, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Formales, nominados e innominados.
No pasa nada. Esperen que voy a leer un mensaje que quería preguntarle si en el parcial podemos tener de guía al menos el cronograma como para podemos unir los temas. A ver, yo les diría que pueden tener cronograma. Lo que pasa es que cómo aseguramos que tienen el cronograma y que no tienen otra cosa, ¿no? No lo muestro. Profe, Sí, el tema de historia de los contratos, ¿es relevante tipo para el parcial o no sé, es una pregunta que tengo? a ver, no es un tema preguntable. Nosotros nunca le hemos prestado mucha atención en sí. No, no me gusta decir prestar atención. Nunca hemos profundizado mucho en ese tema hasta que llegamos a la cátedra de Borda. Honestamente, la historia de los contratos sí, está bueno que la sepan, pero no es algo que voy a preguntar en un examen porque no es algo que en la vida profesional te vaya a servir. Sí, antes que la historia de los contratos, es importantísimo tener clarísimo el concepto de contrato, que no se olviden de la característica del contenido patrimonial, que sepan lo que es un acto jurídico y los contratos. No les quiero decir no la estudien, lo que quiero decir es que no pierdan horas tratando de aprenderse eso. O sea, sino mínimamente lineamientos o resumen de la clase, ni siquiera, si querés, ni siquiera del libro de Borda, o sea, más resumen de la clase que hayan tenido, que creo que la dio Mauricio, si yo no me equivoco. Okay. Buenísimo, gracias. Eso por un lado. ¿Qué más? Igual, perdón, Sí, Vanina. el tema de la historia de los contratos es básicamente el formalismo del derecho romano, ¿no? Después cómo cambia al valor que se da a la buena fe y Sí, por eso. ¿verdad? Me interesa más, por ejemplo, que sepan los Intervención del Estado. principios. Esto, por ejemplo, me acordé porque mencionaste el principio de buena fe, el principio de la integración del contrato, que creo que lo tienen que haber visto cuando vieron Extinción. Digamos, en cuanto a cuestiones teóricas, son más, o sea, más eso, no tanto, o sea, sí estudienlo, pero estudien la clase que vieron, ¿sí? No profundicen en eso en el libro durante 2 horas, ¿sí? Presten más atención, vuelvo, quería hacer con ustedes como, ya sé igual que tuvieron repaso el jueves, ¿no? Sí. O sea, silencio de radio. ¿Me escuchan? Profe, Sí. sí, ahora sí, porque se cortaba. Sí, tuvimos el jueves, pero bueno, siempre viene bien porque son muchos temas, son muchísimos. Tema de consentimiento, formación del consentimiento, oferta, aceptación, el tema de cuándo se retracta la oferta, cuándo retractar la aceptación, qué pasa si se muere una de las partes, ¿sí? En este momento, digamos, en este momento del contrato en el que se está celebrando. La invitación a ofertar Es a personas indeterminadas, ¿no? Sí, exacto. Y se concreta cuando va alguien y compra. Claro. Sí. Igual ahí, a ver, eso es otra cosa. Por ejemplo, invitación a ofertar, saber esto, que esas personas indeterminadas, ¿sí? O sea, si quieren dentro de consumidor, podemos pensarlo como en la publicidad, digamos, ¿sí? Pero, y también saber respecto de, por ejemplo, bueno, aquí, o sea, a ver, el oferente obviamente va a estar como obligado, pero digamos, si de la invitación a ofertar nadie concreta nada, listo, murió ahí, listo, ya está. O sea, no. También hasta dónde llega el tema de la responsabilidad, ¿lo vieron? También lo vieron con Mauricio, ¿no? Sí, sí. Sí. Las tratativas preliminares. Estaba justo viendo eso. ¿Lo vieron? Sí. Sí. ¿O no? Sí, ¿Sí o no? sí, no, lo vimos, pero en realidad es como que yo empecé a decir, bueno, son acuerdos, la carta de intención me resuena y son acuerdos como que se hacen
y tienen creo que unas características, pero es como que lo fui como dejando, estoy con otros temas como más importantes, porque hay excepciones. Ahí también, a ver, el tema de las tratativas, ¿qué es lo importante de esta parte? El tema de las tratativas es el tema de la responsabilidad o de la obligación, o hasta dónde está obligado. Por eso también acá es importante el tema del deber de buena fe que había mencionado Vanina, ¿sí? Porque una cosa, digamos, pero vuelvo, todas estas cosas, si bien no vamos a ver, si vemos el deber de buena fe, si uno incumple con el deber de buena fe, sí, claramente va a caer en una responsabilidad, digamos, dentro de las tratativas contractuales. El tema es, esto es en la teoría divina, el tema es que en la práctica hay que poder probar la mala fe, ¿sí? Entonces, lo importante del tema de las tratativas es que, digamos, a dónde uno está obligado o no y cuándo se genera una responsabilidad. Bueno, si se incumple con el deber de buena fe, por ejemplo, ¿sí? Yo les agrego además que, y pueden decir, siempre obviamente hay que poder probar esas circunstancias, ¿sí? Porque, digamos, en la teoría todo es muy lindo, en la práctica es más complicado. El tema del deber de confidencialidad, ¿sí? O sea, El no, tema de la mala fe sería, por ejemplo, que el negocio avance y que después de un momento, cuando ya esté a punto de cerrar el contrato, una de las partes se tira atrás. Eso sería actuar con mala fe, sería, claro, o sea, ojo, que se atire atrás sin un motivo aparente, claro, sí, sí, ¿sí? sin O que de motivo, como repente te desaparezca del salga plano. con un precio irrisorio a lo que estaban hablando y de repente te diga, no, mira, esto al final aumentó Claro, el 200% cuando ni siquiera es coherente, si se quiere, con, no sé, la realidad económica. Una cosa es que vos estés, digamos, negociando un contrato y de repente el precio pueda variar porque, bueno, nuestra realidad económica hace que sea un poco fluctuante todo, ahora es que de repente te salga con un precio que ni siquiera va de la mano, puede haber un deber de mala fe. claro. Pero vuelvo, todo a probar, ¿no? Digo, obviamente que se tire para atrás es probable, el tema es cuáles son las circunstancias o las causas por las cuales se tira para atrás, ¿sí? Claro. Ahí en el ejemplo que diste podría ser el, Hablen, que el artículo de imprevisión de que hay excesiva onerosidad. eso es después. Una cosa es cuando estamos en las tratativas y otra cosa es cuando estamos después ya en el contrato celebrado, ¿sí? Y estamos en el momento de, esto también, recuerden, supongamos, una cosa es que yo, lo que está preguntando Vanina, todavía estoy negociando, ¿sí? No hay un contrato celebrado propiamente dicho. El tema de la imprevisión tiene que ver, ¿sí? O sea, si bien es parecido al ejemplo que estoy dando, pero donde lo menciona el código tiene que ver cuando ya el contrato se celebró y se está ejecutando, ¿sí? Yo ya lo firmé, o sea, yo ya supongamos, ¿no? Si es por escrito. Supongamos, yo no di esta clase acá, pero siempre doy el ejemplo de la pandemia. Cuando, por ejemplo, se tenía que, no sé, un médico de repente había celebrado un contrato para alquilar un consultorio, un médico, o vayamos quizás a algo que no era tan necesario, pero no sé, se alquilaba un espacio para poder dar determinado servicio y con el tema de la pandemia y el aislamiento no se podía salir a calle, no se podía ir y esa persona, ese profesional que había alquilado, había celebrado un contrato para poder trabajar, de repente no podía porque, digamos, porque las circunstancias de afuera no le permitían poder ejercer su trabajo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ahí hubo una causa externa que imposibilita de alguna forma que esa persona pueda cumplir con el contrato. Ahora, el dueño de la propiedad, que te va a decir, no es mi problema, ¿sí? Porque además, todas estas circunstancias no estaban previstas en el código, ¿sí? Entonces, ahí lo que vemos es que el tema de la imprevisión ahí no me acuerdo el otro, ahora lo voy a ver, que está en la parte de extinción, estamos ya hablando del contrato cuando está celebrado y ejecutándose. La pregunta de Vanina va por el lado de las negociaciones, ¿sí? Obviamente que no van a ser las mismas las cargas de responsabilidades en un estado o en el otro, ¿sí?
Em, Igual eso lo que acabaste de comentar, o sea, ya habiendo celebrado el contrato, yo leí en Borda que si se mencionaba específicamente para qué se quería, para qué se quería el fin, por ejemplo, celebrar de ese contrato, había un ejemplo de unos balcones que se alquilaban para ver eh, un desfile y eso del eh, rey, y que se había suspendido, entonces como que caía el contrato porque se había manifestado para qué se quería alquilar eso. O sea, en ese caso sí cae el contrato, ¿verdad? sí, en ese caso sí. Lo que pasa es que, digamos, una cosa es que, digamos, vos podés manifestar, obviamente que cuando vos, sobre todo cuando son por usos comerciales, vos celebrás el contrato y decís que es para un uso comercial, un contrato de alquilar, digamos, un contrato Claro. de locación. Sobre todo porque hay, por lo general, primero porque la regulación va a ser distinta y segundo porque en muchos casos no se permite, no es que yo puedo alquilar un departamento y no decir para qué, porque por lo general cuando es para vivienda siempre va a haber una cláusula que diga que no, que está prohibido que el destino de la cosa sea otro. Sí. Ahora, ahora ya lo sabemos, digo, hoy con el diario del lunes, sí, siempre vamos a tener este tema de aclarar específicamente para qué, más allá del uso comercial, porque ya sabemos que podemos tener una cuestión imprevista o fortuita como puede ser la pandemia. En esa época no. Entonces, digamos, ¿quién iba a pensar que de repente vos ibas a alquilar un consultorio, ¿no? Para hacer estética, por ejemplo? Vamos a decirlo porque quizás no era algo tan necesario para tener que, digo, porque médico quizás había quizás algún permiso para ir al consultorio, ¿sí? Pero pues, supongamos de un centro de estética. ¿Quién iba a saber que porque, digamos, vos ibas a alquilar el espacio para poner un centro de estética, de repente una pandemia te va a venir a aislar y que no te vengan los pacientes, ¿sí? Digamos, una cosa es que vos aclares en sí, bueno, sí, yo este balcón lo voy a alquilar para ver el desfile, un desfile que después no se hace. Distinto es que yo lo voy a alquilar para poner un centro de estética y que de repente me venga una pandemia y que no pueda atender gente, que es lo que hace que yo le pueda pagar el alquiler al propietario. No es que había, pero la regulación tampoco ayudaba lo suficiente, porque esa podía ser una de las teorías que se puede aplicar a los balcones. Entonces, lo que se aplicó en su momento era algo de esfuerzos compartidos, ¿sí? Era como que entre el propietario y el locatario tenían que hacer un esfuerzo de decir, bueno, mira, esto está pasándole a todo el mundo, vamos a tener que encontrar un punto medio, ¿sí? Y más o menos con eso se tenían que solucionar millones de contratos, o como eran, no sé, los recitales al aire libre, que ya estaban todos celebrados con las productoras, etcétera, ¿sí? Sí, que no sea esencial como por ejemplo los salones de fiesta, que se habían Claro, bueno, ni hablar de la todo el gente. catering, todo lo que comprende una fiesta, un casamiento. Bueno, ni hablar toda la gente que tenía, exacto, reservado o pagado para un casamiento, entonces lo que se hizo, bueno, está bien, ponele que me quedo con la plata y guardamos la fecha hasta que se termine el aislamiento. Lo que pasa que igual, a ver, en el fondo los pocos casos que he tenido que ver en ese sentido desde los jurídicos, siempre terminaba perdiendo el consumidor, digamos, por decirlo de alguna manera, porque después tuvo que poner más plata siempre. Digo, cuando finalmente pudo cumplir con la fecha, hubo que siempre poner más plata, pero bueno, nada. ¿Qué más? El tema de extinción de contratos, que Sí, se le dio mucha importancia, todo eso también, ¿no? sí, extinción de los contratos, sí. Incapacidad e inhabilitación. A ver, lo importante es que sepan el tema de la nulidad del contrato y las inhabilitaciones que hay. ¿Sí? El artículo 1002, ¿se acuerdan? Inhabilitaciones especiales. Respecto del objeto, características que tiene que tener el objeto. Prof, ¿Sí? no sé si soy yo, se corta, ¿puede ser? Sí, se Sí, sí, cortó, se se No se cortó. cortó. entendió. Perdón, pero no escuché bien. ¿Me Quedó en escuchan? Ahora sí. objeto, Sí, en sí. objeto quedó. Ahora sí. En objeto, las características del objeto
objeto, está más que yo. Las características del objeto, ¿no? Porque se Sí, cortó de nuevo. objeto, sí. Ok. El tema de bienes futuros, bienes ajenos. Estoy mirando acá porque estoy leyendo el código para usar de guía de las preguntas. Los Sí. requisitos del objeto. ¿Cómo? Requisitos del objeto. Sí. ¿Se acuerdan que tenía que ser lícito, posible? Sí. Profe, lo de Sí. bienes, lo de bienes ajenos, ¿cómo es? No lo entendí eso muy bien. El tema de si los bienes ajenos, a ver, la Sí, yo pregunta tampoco. puede ser, ¿los bienes ajenos pueden ser objeto de los contratos? Sí. ¿Eso lo de inoponibles a terceros y eso? ¿Está relacionado con No, eso? eso es objeto, No, eso es a terceros es efectos. Eso es objeto y está artículo 1008. ¿Sí? El tema es, por ejemplo, si yo puedo vender un objeto que todavía no está en mi poder. Ah, sí, creo que lo habíamos visto con la doctora, que como esto eh, hacer, vender una propiedad que voy a heredar, pero todavía no la heredé, porque, por ejemplo, no sé, la persona que me la daría no murió todavía, ¿no? ¿Sería Sí, eso? No, pero eso es herencia futura. eso es herencia ¿No tiene futura que ver también. con la promesa? El tema de los bienes ajenos es que el que O sea, supongamos que va a vender tiene que hacer todo lo posible, ¿sí? Porque se está comprometiendo para eso, ¿sí? Ahora, si después de repente la venta le quedó por... Pero, digamos, lo que les va a decir el artículo es que está obligado a hacer todo lo necesario, ¿sí? Para poder lograr la operación. Obviamente, ¿en qué casos va a tener responsabilidad? Cuando va a ser por su culpa, ¿sí? Básicamente. O cuando lo garantizó, hizo la promesa, cuando lo garantizó en realidad. Una cosa es que yo te ofrezca y digo, bueno, sí, voy a tratar de conseguirte ese producto, qué sé yo, y otra cosa es que yo te garantice que sí o sí, ¿sí? O sea, vuelvo, acá el tema es, la pregunta va a ser, ¿los bienes ajenos pueden ser objeto de los contratos? ¿Sí? ¿Y hasta qué punto caerá la responsabilidad de la parte que lo ofrece? O que tiene el bien, o que debería tener el bien. Y por otro, o lo ofrezco como propio y en realidad es ajeno. Se cortó esa parte. ¿Desde qué parte? Desde propio, pero en Respuesta. verdad es ajeno. Eso. Se escuchó la pregunta, pero no la respuesta. Sí, el bien, si yo le digo yo te digo a vos, Ludmila, que lo que te tengo para vender, ¿sí? Si el bien que tengo es ajeno o es propio, pero en realidad es ajeno, ¿sí? Si yo a vos te digo que el bien es mío y te lo vendo y después por X motivo no te lo puedo vender, voy a ser responsable igual, ¿sí? Porque yo a vos te dije que el bien era mío, y en realidad no era mío. O sea, actúa como la fe, digamos. Sí, exacto. Después estaba lo de la herencia futura, bienes litigiosos. Después ya pasamos a causa. Objeto, causa y consentimiento, ¿qué eran? Elementos Elementos esenciales. esenciales. Bien. Con lo cual, si me falta uno, Es No nulo. hay contrato. bien. ¿Y la capacidad qué era? Un presupuesto de consentimiento. Bien. Perfecto. Después, forma lo vieron, ¿sí? También vieron los contratos formales y no formales. ¿Sí? Chicos, perdón si estoy haciendo un Sí, repaso. Sí. Quiero sondear. Lo que pasa es que estamos con el micrófono No, está bien, está bien. muteado. El tema de la escritura pública también lo vieron. Si yo celebro un contrato de compraventa, supongamos de un inmueble, lo celebro con un boleto de compraventa y después la obligación que tengo de escriturar dentro del año. ¿Sí? ¿Estamos ok? Bien. Sí. Prueba, todos los medios de prueba también los vieron, ¿no? Sí. Profe, sí. ¿te puedo hacer una pregunta Sí, ahí Carolina. con respecto a estos? Viste que los instrumentos se dividen en instrumentos privados, los firmados, los no firmados,
y ahí se me hace una mezcolanza con la solemnidad, pero eso tiene que ver con el requisito. Por ejemplo, la escritura pública, que en una compraventa el único requisito que hay es a través de la escritura pública. Vamos de nuevo con la pregunta. Claro, porque habla de solemnidades, como que es, bueno, la solemnidad, y ahí es como que se me va la forma solemne absoluta, la relativa, siempre, El tema es, la solemnidad absoluta es que sí o sí, para que el contrato tenga validez, tengo que cumplir con la formalidad que me pide. En la compraventa inmueble va a ser la escritura pública. ok. Obviamente tenemos la excepción del boleto de compraventa, pero saben que igual, por más de que yo firme un boleto de compraventa, tengo un año después para escriturar. Y si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Pregunta aparte. El juez Bien. puede ser que El se juez. va a proceso Sí, judicial y lo es el firma. tercero que puede escribir, ¿no? Escribir una escritura si se niega, decía Exacto. Borda, ¿no? Es el Exacto. tercer interviniente. Y con el tema de esto lo que quiero preguntar, se sabe obviamente que si es absoluto hay una nulidad en el acto, la forma solemne absoluta. Y el incumplimiento de la forma solemne relativa no acarrea nulidad porque permite exigir la forma establecida. Entonces, por ejemplo, es con el boleto de compraventa, que uno tiene que pedir, tiene derecho a la escrituración, ¿ahí está bien? Sí, ahí está bien. Ok. El tema además también es que muchas veces el tema o sea, si yo lo cumplo o lo subsano con alguna cuestión, ya igual el contrato va a tener validez. Y el otro tema es que me sirva, es que en realidad, si yo no, supongamos que es un contrato que tiene libertad de formas, ¿sí? Y no lo celebré por escrito, ¿sí? El tema es si después yo lo voy a ir a reclamar, si yo tengo con qué probarlo, ¿sí? Entonces, la relatividad en realidad tiene que ver que la formalidad no es a los efectos de la validez del contrato, sino es a los efectos de eventualmente tener que probarlo, ¿sí? No es que va a ser nulo el contrato, lo que pasa es que yo voy a tener que buscar la manera de probar ese contrato que celebré. Bueno, no tengo el contrato, bueno, no sé, algún ticket, algún papelito, más allá de los testigos. No sé, alguna cosa que vos tengas que te sirva para probarlo. No es que el contrato no va a ser válido, no. El problema es que si eventualmente hay algún reclamo, tengo que poder probarlo. Capaz que el contrato se celebra y se ejecuta y fluye sin problema y nunca celebré la forma escrita, qué sé yo. Hay miles, chicos. Contrato de alquileres, digo, hay miles de esa forma que no lo escriben por ningún lado. Pero bueno, tengo una llave, tengo maneras de probar. Después el tema, bueno, efectos relativos, incorporación de terceros. Eso sí. Suspensión de cumplimiento y fuerza mayor. Obligación de saneamiento sí es un tema que se toma. ¿Se acuerdan? Evicción, vicios revivitorios, el tema de la responsabilidad, el tema de las exclusiones, cuando digamos, cubre y cuando no, la obligación de saneamiento, ¿se acuerdan? ¿Lo vieron conmigo? El tema de los plazos, ¿se acuerdan que también vimos, por ejemplo, el de los vicios ocultos, cómo eran los plazos para denunciar respecto Algo en el parcialito fue con el tema de los vicios ocultos. Era de un auto uno de de los la cosa? ejemplos. Que si uno adquiría. Sí, los vicios ¿Y se ocultos. acuerdan los plazos, cómo eran? ¿Se acuerdan? Los plazos y las características, ¿no? Porque si uno supuestamente era mecánico y entendía autos, se adquiría un vehículo. Las exclusiones, podía ser. El tema de la caducidad, la prescripción, ¿sí? Si yo mando la carta de documento, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Veo caras? ¿No caras? Una consulta. Diana. La prescripción para reclamar vicios redimitorios en inmuebles. Yo tengo anotado, en la clase puede ser que hayan dicho 6 años. No. Una cosa en realidad es la prescripción y otra cosa es la caducidad. El tema es así. En la cosa inmueble son 3 años de caducidad, en la cosa mueble son 6 meses. Yo detecto el defecto, ¿sí? Y tengo 60 días. Ay, esperen que me acuerde porque. En el de mandar la carta de documento.
Sí, 60 días para mandar, para denunciar en realidad el defecto, ya sea o del inmueble o de la cosa mueble, ¿sí? Una vez que se cumplen esos 60 días, Una consulta, esos sí, 60 días, el cómputo empieza desde que toma conocimiento del vicio. sí, exactamente. El tema es que, por ejemplo, en la cosa mueble es desde que vos probablemente lo pongas en funcionamiento, digamos, el auto. Vos podés, por eso el código también te lo aclara. Vos podés comprar el auto no, pero supongamos Es un electrodoméstico. sí, un electrodoméstico. No me gusta, pero porque es consumidor, pero no importa, te lo voy a usar como ejemplo. Vos lo compras hoy, pero en realidad no lo probaste, ¿entendés? Porque, no sé, suponete la cocina, ¿no? Estás refaccionando el departamento y vos compraste hoy la cocina porque te sale más barato que comprártela dentro de 6 meses cuando la vas a poder usar. Bueno, y resulta que en realidad vos la cocina no la vas a poner en funcionamiento hasta dentro de 6 meses porque te la tienen que instalar y todo lo demás y te tenés que mudar y qué sé yo, bla, bla, bla. Bueno, el código te aclara que ese plazo de 6 meses para que vos denuncies comienza o desde que adquiriste la cosa o desde que la pusiste en funcionamiento. Te lo dice específicamente porque justamente puede pasar que vos adquieras algo y que no lo pongas ya en funcionamiento. En el caso de muebles. En el caso de inmuebles es cuando vos lo detectes también. Acá también hay otra discusión de si de probar, obviamente que va a haber que probar, que vos en ese momento lo detectaste, que no apareció antes y te colgaste, pero bueno, voy a ver en la práctica cómo se da, pero sí, desde que vos tomaste conocimiento. ¿Puede ser que Ahora, antes eran 10 años para reclamar en inmuebles? no. Ahora, el tema de los 6 meses o de los 3 años es que, porque si no uno estaría atado toda la vida y no. Claro, porque Claro, si es no. desde que uno lo conoció, Vos compraste un departamento, ¿sí? Desde que vos compraste el departamento, o sea, firmaste bueno, después no quiero entrar en discusiones doctrinarias, pero desde que está en ese departamento, de que te mudaste, tomaste posesión, así, yo creo que esa es la mejor. 3 años tiene el vendedor, ¿sí? Durante 3 años es responsable de si llegara a aparecer algún defecto. Si no aparece nada, listo, buenísimo, se cumplen los 3 años, somos todos libres. Si dentro de esos 3 años aparece un defecto, vos tenés 60 días para denunciarlo, ¿sí? Mediante que habíamos dicho carta documento y demás. Se cumplen los 60 días de que mandaste la carta documento y supongamos que no te resolvieron nada, no te respondieron, tenés 1 año para iniciar la demanda, ¿sí? Si no, ahí prescribe y chau. Con los muebles son 6 meses. O sea, durante 6 meses la persona que te vendió la cosa mueble va a ser responsable, ¿sí? Después de esos 6 meses, chau. O sea, es una garantía, claro. ¿sí? Que como tal tiene su plazo. Y cuando te dicen porque a mí me pasó con un aire acondicionado, que claramente un aire acondicionado no llegas a tu casa y lo probás. Te dicen, tenés 3 días de prueba. Sí. Y bueno, me pasó que cuando lo instalaron estaba roto. Entonces fui, reclamé y bueno, por suerte no llegué a instancia judicial, pero tuve que prácticamente pelear porque me decían, no, tenés el plazo de 3 días de prueba del artefacto. Esperen un segundo. Marcos Contegrán no está acá, ¿no? ¿O sí? Perdón, pero tenía un mensaje de la doctora Muchar. A ver. Bueno, si alguien habla con Marcos Contegrán, le puedo decir que le escriba a la doctora Muchar. Espérenme, que lo quiero.
Espérame, ya voy. Bueno, no, si alguien habla, que le escriba a la doctora mucho. Tema del aire acondicionado. Sí, a ver, te dicen que tenés 3 días para probar y después en realidad tenés 3 días para probarlo, si no, o sea, lo devolvés o te lo cambian y después tenés la garantía. No sé quién me preguntó. Claro, pero la garantía es de la marca. Es de la marca del fabricante, Entonces vos los tenés 3 que días. llamar a la marca. Sí. Pero, por ejemplo, yo lo compré en Frávega y yo quería que Frávega se responsabilice, porque yo si no tenía que llamar a la garantía, venían, te lo llevaban, lo prueban y te lo reparan. Y si yo compré algo nuevo, ¿por qué por qué me van a dar algo reparado? Ese era mi argumento ante Frávega. Sí, exacto. El tema ahí es que, bueno, vos podés, ahí está, perdón, pero había un chico que había pedido rendir hoy y no se presentó, chicos. Y aparte también en el caso de que está comentando la compañera, se supone que son 3 días desde el momento que lo probás o no, porque el aire acondicionado quizás lo compras, no sé, porque hay no sé, una Como les promoción había en dicho, invierno. la obra, no, una obra, o estás en obra. El tema ahí, ¿qué pasa con esas cosas? Que en realidad a vos, lo de los 3 días te lo dice Frávega. Claro. En realidad. Pero es algo que vos, que es un contrato de consumo. ¿Y qué tienen los contratos de consumo en El, particular? el consumidor siempre suele terminar a favor del consumidor, Sí, porque es el más débil en esa relación claro, pero ¿qué contractual. es lo que sucede? Que vos vos no negociaste las condiciones. A vos te Claro, dijeron, tenés 3 días. ¿Entendés? claro. Es como un contrato de adhesión, digamos. Exactamente. ¿Sí? Eso también, pregunta de examen, diferencia del contrato, digamos, paritario que Sí, entre particulares con el contrato de adhesión, el contrato de consumidor. sí. Perdonen, pero me distraigo con el tema del que la persona tenía que rendir. Ok, no lo aviso. Listo. Así que vuelvo. Ahí lo que van a tener además, igual siempre que sea consumidor, además pueden, lo que pasa es que obviamente es engorroso y más allá, obviamente que la denuncia de defensa del consumidor funciona más o menos bien. En Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires no me parece, la verdad que no he tenido buenas experiencias. Pero obviamente que es súper engorroso y lo que termina sucediendo muchas veces es que te agotás y decís, bueno, ya está, viste, qué sé yo. Que está mal en realidad. Pero lo que también tienen que saber con el tema de defensa del consumidor, siempre recordar el tema del deber de información, el tema de las cláusulas abusivas y el tema de la solidaridad, ¿no? Que ante cualquier reclamo, yo le hago el reclamo a la marca, a Frávega, al que me lo trajo, etcétera, etcétera, para que se vayan concordando, porque viene medio desordenado esto. Después, pero bueno, quedó claro entonces, Eliana, sobre todo el tema de los plazos con los vicios ocultos y demás, la prescripción. Sí, gracias. Perfecto. Interpretación también lo vieron, ¿no? Sí, con la doctora Muchart. Subcontrato, contrato conexo. Extinción, sí, extinción, chicos. Subcontrato y contrato conexo no me suena haberlo visto. ¿No lo vieron? Por ahí lo vimos con otro nombre, pero no. No, Yo, no lo vimos. yo a lo, eso. yo lo recuerdo pero porque lo leí, pero no me acuerdo si lo leí. Bueno, entonces no va. A mí tampoco me suena, pero qué raro que no lo hayamos puesto en el cronograma. Ahora voy a fijar. Extinción de modificaciones de educación de contratos, sí, chicos, eso todo. Desde el Perdón, ¿cómo? No escuché.
extinción, modificación y adecuación del contrato. Esperen que quiero ver. Profe, ¿qué dijo que no va, que se me cortó? Contrato y subcontrato. Contrato conexo y subcontrato. Gracias. Ah, no está. Pero no está en el programa de Borda, me parece. Por eso no le va a haber puesto. Bueno. O capaz que está en... Lo revisaré para el año que viene. Bueno, contrato de consumo, sí. Saber la definición de consumidor, la definición de proveedor, el tema de las cláusulas abusivas. Perdón, en el programa de Bordas, en el programa de la materia sí está contratos conexos, es en la unidad 3. ¿Con qué? A ver, espera. Está en la unidad 3.5, contratos conexos. Igual no se los voy a tomar, pero no sé por qué no se incluyó en el programa. Yo estoy viendo desde el programa ahora. ¿Clasificación de los contratos? Sí, clasificación de los contratos, el punto 5. Ah, ya. Están los conectos acá. Mira, ahí van acá. No, nosotros por lo general lo damos como una unidad aparte, con los subcontratos. Creo que... Yo no sé si estás vos en esa clase, que nos habías comentado algo así y que se iba a ver para otra clase y me parece que quedó en el aire. No sé si era ese tema, pero me acuerdo que había un tema particular que habías No, mencionado eso, que era de otra unidad. Seña. No, esa era seña. No, porque este no lo pusimos ni... No. Como les digo, este es el primer año que lo hacemos con este programa, este cronograma. Antes lo hacíamos de otra manera, en otro orden, con otros temas, y ahora lo modificamos. Pero bueno, nada, es para aprender para el año que viene. Entonces no va a contrato conexo. ¿Cómo? La parte de seña, reserva, eso Seña, sí. Eso sí. Estaba con contrato de consumo. Modalidades especiales. Contratos de larga duración estaban en objetos, si yo no me equivoco. Lean el artículo, chicos, aunque sea de contrato de larga, no lo que diga el libro, no todo lo que diga el libro. Igual el libro de Borda está mal lo que voy a decir. Pero para mí es mucho más llevadero que el anterior, que estaba de cátedra. O no, es un libro fácil. O sea, como Sí, está, es como leer un cuentito, sí. Como conciso también. Responsabilidad civil de los contratos, que fue el último tema que vimos. Sí. Cláusulas abusivas Esta es tu también. señal para que adoptes un gato. Y acá Porque una vez que tenés un gato, nunca vas a volver a estar solo o triste en tu vida. Consigue un gato. Bueno, seña y eso. Contratos internacionales. Contratos internacionales, pero lo que vieron en la clase. ¿Quién lo dio? Mauricio. Lo que vieron en la clase. No lo quiero sacar porque... No, por las dudas. Y a ver, bueno, queda ahí. Dudas. Una cosa que quiero preguntarles. ¿Hay alguien que necesite el jueves rendir primero? ¿O primera? ¿No? ¿No hay nadie? Bueno, igual lo voy a poner en el... Bueno, a ver, cosas importantes. Si alguien necesita rendir, en primer lugar, porque, no sé, por los motivos que sea, que me manden un WhatsApp antes, así ya lo sé previo a entrar a la clase y lo organizo en relación a eso. Después el resto será por lista. O si quieren, o por voluntad de querer
y rindiendo. Cámara y micrófono. Si hay algún problema con alguna de esas dos cosas, mensaje y vemos cómo lo resolvemos, ¿sí? Pero traten de mandar el mensaje antes, o sea, intenten, probar que funcione cámara, micrófono y todo media hora antes, aunque sea como para tener una idea y no tener que resolver en el momento. Porque además, Federico no va a estar, vamos a hacer solo 3 para que tenga que rendir, entonces, ahora, pero no mucho más, porque muchos quizás deben tener algo posterior a la clase, ¿sí? Si nadie tiene, bueno, no hay problema, pero si alguien tiene que ir a rendir o cursar, lo que sea, o turno médico, etcétera, etcétera, la idea es poder terminar a tiempo. Otra cosa importante... ¿Las notas las dan en el momento o después las pasan? Calculo que se las darán en el momento, o no sé, le tengo que preguntar a la doctora cómo quiere hacer, pero sí les va a decir aprobado, desaprobado, eso sí se los dice en el momento. Si van a recuperar, por supuesto, el que se vaya a recuperatorio lo va a saber el jueves, porque además el recuperatorio es el otro jueves, así que, pero si no, a lo sumo se van con el aprobado y después le dirán la nota o le dicen la nota, eso, pero sí van a saber quién aprobó y quién no en el momento, eso sí, segurísimo. Y nada más. Una pregunta. Eso. ¿Vamos a pasar en grupo o cómo va a Sí, ser? van a ser tipo coloquio. ¿Qué es tipo coloquio? Que va a ser en grupo. Todavía no sé de cuánto, dependiendo de cuántos más o menos seamos ese día. Pero la idea es que ustedes pasen en grupo. Yo, Vanina, te pregunto, Vanina, decime la clasificación de los contratos, y vos me empezás y me decís, bueno, hay una clasificación que es entre bilaterales, Eliana, ¿qué otra clasificación hay? ¿Sí? Y así. Si alguno me contesta no sé o no sabe, bueno, se le da la oportunidad a otra persona. La idea no es que se pisen, la idea no es que si yo le pregunto a Eliana y Eliana, la idea es cuando la persona me dice no la sé o no tengo Profe, idea, disculpe, bueno, pero se le a está ver, cortando el video y el audio, no se escucha muy bien. no sé por qué, porque estoy en mi casa en Capital Federal, ¿no? ¿Desde dónde se cortó? No está explicando que íbamos a rendir en grupo y que le iba a hacer una pregunta a uno y que ese uno iba a empezar a contestar y le iba a decir, bueno, a ver, ¿y qué otra clasificación de los contratos conoces a otro? Y la idea era no pisarse, aunque uno sepa la respuesta, que no la diga si no se le pregunta a esa persona. O eso es lo que entendí yo. Claro, salvo que de repente vos, Eliana, me digas, no sé, no tengo idea, bueno, seguimos con la otra persona. No es que al primer no sé se van a ir de la... No, chicos, no van a desaprobar por el primer no sé, ¿sí? La idea es poder, bueno, no sabemos de esto, vamos ayudando y vamos con otro tema, porque además capaz que de repente Eliana la escucha Carolina, que empezó a hablar y dice, me acordé, bueno, ¿sí? O sea, tranquilos, relajados, van a poder. Yo les tengo fe. Son 6 menos 10. ¿Sí? A ver, opciones. Le doy el tema de Smart. Se está cortando. No va para el parcial. Perdón, les doy opción. O los libero ahora, ¿sí? Y les doy 40 minutos más para que estudien para el jueves. O les doy el tema, que no va a entrar igual para el parcial. Liberación. Liberación. Libertad. Ganó Argentina, hay que festejar algo. Bandera blanca. Bueno, vamos a hacer esto entonces. Los veo el jueves. Cualquier cosa me manda mensaje. Si quedó alguna duda de algún tema, también mándenme el mensaje, no pasa nada. Sí, hasta el jueves contesto. ¿Sí? Y cualquier problema me avisan, ¿sí? Si hay un inconveniente técnico, también me avisan. Si alguien no va a rendir el jueves y quiere ir directo al recuperatorio, también me avisa, ¿sí? Para no ponerles el ausente y saber si van a venir o no, ¿sí?
Está bien. Yo no tengo problema en qué momento iniciar, pero tampoco tengo, o sea, sí, puedo empezar primera, no tengo problema con eso. Tampoco Bueno, tengo apuro con el tiempo. Lo digo como para que se tenga en cuenta. bueno, perfecto. Listo. Los veo el jueves entonces. Éxitos. Gracias, profe. Muchas gracias. Adiós, hasta luego.